Ahí está. Bueno, como siempre, antes de que yo hacía un pequeño resumen de lo que han visto, asumo que empezaron con rodadura, rotación y traslación, ¿cierto? Entonces, ¿qué fórmulas tenemos acá? En la condición de rodadura tenemos que se cumple que la velocidad del centro de masa es el R, el radio por la velocidad angular, ¿ya? Y también que la aceleración del centro de masa es el radio por la aceleración angular. ¿Vale? Estas dos ecuaciones son análogas. Y esta otra expresión de la aceleración, ¿ya? Si se acuerdan de la ayudantía pasada, que la sumatoria del torque va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Acá les puse la inercia, la conocida, y acá les puse la energía conocida, ¿cierto? Fíjense que están todas respecto al centro de masa porque son para la traslación, ¿ya? Acuérdense la primera o segunda ley de Newton, que fuerza es masa por aceleración. Tenemos la aceleración centrípeta, que es menos R por omega al cuadrado, o esta otra forma de anotarla, ¿ya? Y el momento de inercia, acuérdense que la notación del momento de inercia es un factor, la masa y un radio al cuadrado, ¿vale? Si se fijan acá, este factor es 1, este factor es un medio, este factor es 2/5, y este factor es un doceavo. Tenemos la masa y el R cuadrado, ¿cierto? Eso sería como en la materia. ¿Alguien tiene alguna duda de materia? La ayudantía la subí a YouTube. Sí, pues la subo a YouTube y a Canva. A Canva subo el video, el link. Así que tranquilo. Ya, partamos con los ejercicios. Bueno, tenemos entonces el primer problema. Nos dicen que se tiene un objeto de simetría circular de masa m y radio r, y momento de inercia respecto al centro de masa y cm. No es conocido. Inicialmente el objeto rueda sin resbalar. Ya, esto es súper importante, ¿ya? Cuando uno le dicen rueda sin resbalar, voy a anotar acá. Cuando dicen rueda sin resbalar, esto significa que se cumple la condición de rodadura. Por lo tanto, podemos usar B igual a R por W y A igual a CM igual a R por alfa. ¿Ya? Entonces, cuando a uno en los ejercicios te digan que rueda sin resbalar, es súper importante darse cuenta de qué implica que te digan eso. ¿Ya? Bueno, siguiendo con el enunciado, nos dicen que sale con una velocidad de sub 0 y cuando ingresa a una pista circular de radio R, bueno, el punto final. Asumiendo que la condición de la rodadura perfecta se mantiene durante todo el movimiento, otra vez nos dicen que podemos usar esto siempre. Encuentra el valor mínimo, acá me falta una R por uno. Encuentra el valor mínimo que puede tener P sub 0 de modo que el objeto no abandone la pista circular. Es decir, que no haga esto, sino que haga algo así. ¿Ya? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos entonces nuestro dibujo. ¿Cierto? Tenemos nuestra bolita acá, de masa M y radio R. ¿Ya? Y entonces, este va a ser nuestro momento inicial. Y nuestro momento final lo vamos a tomar acá. ¿Ya? Que en el fondo va a ser, porque como nos están preguntando el valor mínimo que puede tener la velocidad sub 0, tenemos que hacer conservación de energía. ¿Cierto? Por lo tanto, para poder determinar en qué momento no se sale hacia acá, el momento final tenemos que escogerlo aquí. ¿Ya? Entonces, calculemos primero la energía inicial. Bueno, como esto ya se está moviendo, tenemos la energía cinética, ¿cierto? Porque esto tiene un movimiento rectilíneo, su centro de masa, por lo tanto, esto es una velocidad cm,
¿cierto? Pero que en este caso es velocidad sub 0. Por lo tanto, la masa de la pelota por v sub 0 al cuadrado dividido en 2. Más, esto también está rotando, por lo tanto también tiene una energía rotacional. El momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado partido en 2. Más un potencial, ¿cierto? Porque su centro de masa está más arriba que el 0, ¿cierto? Por lo tanto, mg por r, ¿ya? Y la energía final, tenemos que, como en este punto, claro, en este punto la velocidad de la bola va a ser, es desconocida, ¿cierto? Entonces es m por, digámosle, bb, o sea, b sub b, al cuadrado medios, ¿ya? Una pregunta, ¿por qué R? ¿Dónde acá? Sí. Porque el centro de masa de la pelota tiene radio de R, ¿cachai? Entonces, Perfecto, si el perfecto. piso es 0, está R arriba, ¿cachai? Perfecto. Gracias. Vale. Esto también va a estar rotando, por lo tanto, tenemos un ICM, que es el mismo de arriba, por un omega sub b al cuadrado medios, ¿cierto? Más el potencial de la pelota roja, que si se acuerdan del enunciado, esto es R, por lo tanto, esto acá también va a ser R, pero como el radio de esto es R, chico, toda esta distancia va a ser R, perdón, 2R menos R, ¿ya? Por lo tanto acá, M por G de 2R menos R, ¿ya? ¿Me siguen hasta acá, cierto? Bueno, nuestra incógnita es B sub 0, ¿ya? Por lo tanto hay que despejar B sub 0, pero si se dan cuenta, este B sub B no es conocido, ¿ya? Entonces, yo les propongo a ustedes, ¿quién me puede decir cómo puedo calcular esta velocidad sub B? El que me lo diga bien, se puede ganar 2 décimas para el siguiente control. Momento angular. Momento angular, no es como momento angular. Mira, le voy a dar una pista. Esto acá está estático. ¿Torque? Hay que hacer cuando... ¿Cómo? Suma de fuerza externa igual a 0. Ya. ¿Quién fue el que dijo la de la fuerza externa? Yo. Ya, ¿y cómo lo haríais? Por ICM igual por la aceleración angular, no. No, piénsalo bien. ¿Ya? ¿Cómo es la sumatoria de fuerza? Fuerza masa por aceleración. ¿Ya? Y dime tú cómo hacerlo. Tú me vas diciendo y yo voy anotando. A ver, o sea, por estar en equilibrio, o sea, en estático, sería la suma de la fuerza externa igual a 0 y sería igual a... No, ahí ya me perdí, ya no. No cacho. Mira, una pista. Hagamos DCL. ¿Vale? Tenemos nuestra cuestión acá. ¿Se escucha la música afuera? No. Bueno, ya. Entonces acá tenemos... ¿Qué fuerza tenemos acá? Eso. Claro, pero ¿qué fuerzas tenemos haciendo un DCL? La normal. ¿Ya? ¿Y hacia dónde va a ir? La normal hacia arriba. ¿Hacia acá? No. Hacia abajo, ¿no? ¿Ya? El peso Perfecto.
Y eso, ¿cierto? Sí, eso. Ya, y después, ¿qué haría yo? Las ecuaciones, o sea, la fuerza en eje Y. Ya. ¿Cómo lo haría? ¿No hay fuerza Eh, centrípeta? No, no hay fuerza centrípeta. ¿Aceleración angular tenemos? Tampoco tenemos aceleración angular. Perdón, estaba respondiendo a unas preguntas del chat. menos N menos MG. ¿Ya? Igual a. 0. Ya, espera. Bueno, ¿Por qué cero? mm, o sea, igual debería ser igual a masa por aceleración. ¿Ya? ¿Y qué aceleración? Piensa que esto está rotando. Está haciendo así. Tangencial. ¿No? Ya. Justo esa no es. Es la centrípeta. ¿Ya? Au. Ah, ya está. Ya. ¿Quién es el que está, no? ¿Quién es el que está participando acá? Yo. Ya. Dime una cosa más y te gané la próxima. ¿Qué, Vale. qué, qué podemos asumir desde como de esta situación para poder resolver, o sea, para poder despejar, o sea, para poder llegar a la velocidad? ¿Qué podemos asumir de algunos de los parámetros que están acá? A ver. ¿Qué puede ser? ¿Te ocurre? No se me ocurre nada. Te rendí. A ver. Ya, sigamos. ¿Te parece? Sí, así. Vale. Ya, mira, como acá justo en B, esto se detiene, se va a despegar, ¿vale? Por lo tanto, esto acá básicamente va a estar así. Por lo tanto, la normal se va a cero. Entonces, justo en B, la normal es cero, ¿ya? Por lo tanto, finalmente nos queda que menos mg es igual a m por ac. Pero ac, ¿qué es? Si se acuerdan del resumen, tenemos que ac es b cuadrado partido en r. Por lo tanto, esto es menos b cuadrado, ¿no? Partido en r, ¿ya? ¿Y cuánto es nuestro r? Nuestro r de rotación, es decir, respecto a este punto, voy a anotar en verde, este r es r menos r. Por lo tanto, este ac es menos b sub b al cuadrado dividido en r menos r. Por lo tanto, si esta masa se me da con esta, me queda que b sub b es igual a g por r menos r. ¿Se entendió esta deducción? Bueno, Yo. dime. Mi única duda es por qué n se hace 0. ¿Por qué n es ese cero? Ya, porque cierto que nos estaban preguntando como que la condición es que esto no se vaya acá, como que si tenemos el círculo, que la pelota venga y no haga esto, sino que haga algo así, que no pase de largo. Entiendo. Ya, pues, y como llega hasta acá, se va a despegar, ¿cachai? Sí, Entonces, sí, sí. como no va a estar en contacto con la superficie, no es normal, Entiendo. ¿ya? Yo sé que suena medio como trucoso, pero así. Ya, pues entonces, como ya tenemos la velocidad sub b, podemos seguir desarrollando el problema.
¿cierto? Tenemos que EI es igual a F, ¿ya? Resolvamos F como para despejar un poco. Entonces, tenemos que M por la velocidad sub B, ¿ya? Pero ¿cuánto es la velocidad sub B? Es G por R menos R, ¿cierto? Ah, pero esto al cuadrado. Esto es al cuadrado. Perdón. Por lo tanto, bueno, anotémoslo como V sub B primero y después lo reemplazamos. Anotemos todo. Anotemos la energía inicial. Entonces, tenemos esto igual a esto, ¿cierto? Por lo tanto, sigamos desarrollando. Otra desconocida, otra ecuación desconocida que tenemos, o sea, no ecuación, parámetro, es este y este. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos cuánto es el omega 0, ni tampoco el omega b. Pero, como nos dicen, acuérdense, ¿se acuerdan que en el enunciado les dije que la condición de rodadura se cumple en todo el problema y era súper importante? ¿Por qué? Porque van a poder hacer esto. Condición de rodadura. Pueden asumir que W omega 0, que es igual a B sub 0, dividido en R, ¿cierto? Pero en este caso, este R es el R chico, ¿ya? Porque estamos evaluando la pelota, ¿ya? No el movimiento de la pelota en la circunferencia. Y esto análogamente es que omega B es B sub B dividido en R, ¿ya? Entonces, con estas nuevas ecuaciones, podemos simplificar todo y decir que m sub 0 al cuadrado dividido en 2 más el momento de inercia por doble sub 0, que al final es b sub 0 cuadrado partido en 2 r cuadrado, más mg por r, es igual a la masa por b sub b. ¿Cuánto era b sub b? Bueno, dejémoslo en b sub b mientras, cuadrado partido en 2, más momento de inercia por b sub b cuadrado partido en 2 r cuadrado, más mg por 2r menos r, ¿ya? Simplificando esto y agrupando términos, entonces acá podemos, aquí podemos, ¿cómo se llama esto? Factorizar por b sub 0. Por lo tanto, b sub 0 al cuadrado de m partido en 2 más ICM partido en 2r cuadrado. Ah, pero despejemos, también factorizamos por 2. Ahí. Más mg por r es igual a, acá también podemos factorizar por la velocidad b, o sea, el cuadrado medios de m más ICM partido en r cuadrado, más mg por 2r menos r. ¿Me van siguiendo? Ya. Si se fijan, este acá con este acá, lo podemos simplificar y nos puede quedar simplemente 2mgr, porque como acá hay un negativo, entonces básicamente hicimos como algo así, ¿vale? Y con esto podemos despejar b sub 0, ¿cierto? Entonces, b sub 0 al cuadrado es igual. Bueno, en este otro lado tenemos b sub b al cuadrado, dividido en 2. José, ¿Sí? si te queda negativo a la derecha, teóricamente no podréis simplificarlo porque al pasar al otro lado te queda positivo. O sea, te daría 2mgr chica, ¿o no? 2. Ah, tenéis toda la razón. Oh, buena. Vale. Buena. Efectivamente. Ya. Entonces, como decía el compañero, efectivamente, me atonté. Bueno, igual a b sub b al cuadrado medios, m más ICM r cuadrado, más mg por 2r, menos mg por r, menos mg por r. Por lo tanto, esto de acá queda
2 mg por 2R, o 4 mg mejor dicho, por R menos R. ¿Ya? Bueno, si ustedes simplifican esto, llegan a que, o quieren que lo haga. O pongo el resultado nomás. Ustedes me dicen. Yo no caché por qué 4 y no 2 en MGR menos R. ¿Por qué queda 4 y no 2? Claro. Gracias. Bueno. Bueno, también podemos multiplicar todo por 2, ¿cachai? Por eso lo tenía con 4. Entonces, si acá hacemos un por 2, de acá quedan 4. Y estos 2 se me dan. ¿Ya? Bueno, entonces b sub 0 al cuadrado, o en raíz mejor, nos va a quedar b sub b al cuadrado más 4mg r menos r dividido en todo este corcho. M más ICM r cuadrado. ¿Ya? Y si se acuerdan, b sub b al cuadrado era g de r menos r. Y todo esto en raíz. ¿Se entiende o alguien se perdió? Bueno. Siguiendo con la parte B entonces del ejercicio, nos dicen, analice los casos de la parte A, pero si es que tuviéramos esta inercia, o que el disco sea una masa mutual, un aro, un disco o una esfera. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan, el ICM era un factor por una masa por un radio al cuadrado. ¿Ya? Y si se fijan, todo este corcho acá, lo único que va a cambiar es el ICM. Por lo tanto, evaluemos esto. O evaluemos mejor el corcho. ¿Cierto? ¿Ya? ICM al cuadrado. ICM al cuadrado. O sea, ICM partido en R cuadrado más M. ¿Ya? Si ponemos esto acá, tenemos que factor por M por R cuadrado partido en R cuadrado más M. Es todo esto acá abajo, ¿cierto? Por lo tanto, esto lo podemos simplificar a M por factor más 1. ¿Ya? Por lo tanto, la velocidad sub 0 para cada caso va a ser G de R menos R más 4mg de R menos R dividido en M por el factor más 1 en raíz. Y esto simplemente se lo puede dejar propuesto. Ustedes tienen que reemplazar el factor de esto. Por lo tanto, el factor de este es 0. El factor de este es 1. El factor de este es 1 medio. Y el factor de este es 2. ¿Ya? ¿Se entiende o no tanto? Bueno, esto también lo pueden simplificar. G por R menos R de 1 más 4m dividido masa más 1. Ya, me perdí un poco en la B. Ya, Samuel, ya lo que hay que hacer en la B es encontrar la velocidad sub 0
Pero si es que el circulito este que tenemos acá, fuera o una masa puntual, o un aro, o un disco, o una esfera, ¿ya? Pero aprovechando del ejercicio anterior, que habíamos llegado a esto, perdón, a esto de acá, ¿ya? Si te fijáis, todo no depende del momento de inercia, a excepción del denominador de esta fracción, ¿ya? Y por lo tanto nos podemos aprovechar también de que sabemos que todo momento de inercia es un factor por una masa por un R al cuadrado, y reemplazarlo acá, y llegar a que todo el denominador de esta fracción es m por factor más 1. Por lo tanto, si uno reduce la velocidad sub 0, ¿ya? Y lo vuelve a reducir en esto, lo único que hay que hacer es cambiar el factor, ¿ya? Ya, mira, yo voy a hacer el 1 y el 2 y le dejo el 3 y 4 propuesto a usted, ¿ya? Entonces, para la masa puntual, nos dicen que el ICM es 0. Por lo tanto, factor es 0, ¿ya? Entonces, la velocidad sub 0 nos va a quedar la raíz de G por R menos R de 1 más 4M dividido en M por 0 más 1. Por lo tanto, nos queda que B sub 0 es igual a 5G por R menos R en raíz. ¿Ya? En cambio, para el disco, que nos dicen que, para el aro, que nos dicen que el ICM es MR cuadrado, entonces aro ICM es igual a MR cuadrado. ¿Cuánto es el factor? 1. Por lo tanto, voy a anotar acá, la velocidad sub 0 nos queda raíz de G de R menos R por el corchete de 1 más 4M dividido en M de factor más 1. Factor es 1 más 1, 2M. Por lo tanto, esto me queda G de R menos R por 3M. Perdón, por 3. ¿Se entendió eso? Ya. Bueno, pasemos al ejercicio 2. ¿Qué es lo que haces para cada ICM? Lo que hago es determinar el factor, ¿ya? El factor es lo que acompaña al MR cuadrado, ¿vale? Si se fijan, por ejemplo, en esto es 2/5 por MR cuadrado. Por lo tanto, este es el factor. Y ese factor lo reemplazo en esta, entre comillas, fórmula. Lo reemplazo acá. ¿Ya? Bueno, en el ejercicio 2 nos dicen, considere la rampa de la figura 3, en el punto superior A se coloca un disco uniforme, ¿ya? Ojo que nos dicen disco. Y nos dan la inercia del disco. De masa M y radio R. El punto A corresponde a un máximo de la curva, mientras que el B es un mínimo. El último tramo entre B y C es un arco de circunferencia radio R, y ángulo pi cuartos. Si el disco parte prácticamente el reposo desde A y rueda sin resbalar, acuérdense de esto, condición de rodadura, por la rampa calculé ya. Nos piden la velocidad del centro de masa en el punto B y en el C. Ya. Entonces partamos por la parte A. Tenemos nuestra subrampa, ¿cierto? Y tenemos nuestra bola acá y nos piden la velocidad acá. Por lo tanto, usaremos compensación de la energía. Acá hay una energía inicial y acá hay una energía final. Esta energía simplemente es la potencial, porque como está en reposo, la velocidad sub 0 es 0, y como tampoco está rotando, no hay energía rotacional, por lo tanto solo hay potencial. Y el potencial será este R más esta altura, que es H, enunciamos que es H. Por lo tanto, esta energía será mg de H más R. ¿Ya? Y después, la energía final es la masa, ¿cierto?
por la velocidad en ese punto al cuadrado medios, más la rotacional en ese punto, que va a ser el ICM, por la rotacional, perdón, por la energía angular al cuadrado de ese punto, medios, más el potencial, que en este caso, como está en el piso, como este es el 0, solo está AR, por lo tanto, mg por R. Igualamos la energía y simplificamos términos, pero ojo que acuérdense de la condición de rodadura. Por lo tanto, B sub B es igual a W sub B dividido en R. ¿Ya? No, esto está mal. Está al revés. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, igualemos. Tenemos que la energía inicial, que era H más R, mg por H más R, es igual a la masa por velocidad sub B al cuadrado medios, más el ICM. ¿Se acuerdan que en el enunciado nos decían que era mr cuadrado partido en 2? Aquí. Por la velocidad angular al cuadrado, que nos vamos a ceñir por esto. Por lo tanto, b al cuadrado partido en r cuadrado partido en 2 más mg por r. ¿Ya? Bueno, entonces acá hay que simplificar términos. Primero que nada, se nos van todas las m y nos queda g por h más g por r es igual a velocidad sub b al cuadrado partido en 2 más este r también se nos va. Por lo tanto, tenemos que b sub b cuadrado partido en 4 más g por r. Y este también se nos va a ir con este. ¿Cierto? Por lo tanto, esto de acá lo podemos simplificar. Y nos queda que 3b sub b al cuadrado partido en 4 es igual a g por h. Por lo tanto, velocidad sub b al cuadrado, o en verdad no al cuadrado, es 4gh partido en 3 en raíz. ¿Alguna duda con la parte A del problema? ¿Seguimos con la parte B o quieren un break? Porque la parte B igual es larga. Ustedes me dicen. Pues soy un poco. ¿Quieren seguir con la parte B? Recreo. Pueden opinar todos también. No hay problema que opinen. Break. Ya, un break. Ya, volvamos a las 13:20. ¿Les parece? Sí, a las 13:20. Sí, la ayunté no es tan larga el otro ejercicio, pero el B es largo. Y se me van a cansar si es que no tenemos un break. Ya, volvamos en 10 minutos. A las 13:18 estamos de vuelta, ¿vale? Voy a seguir dando eso sí para. O creo que no, voy a seguir dando.
¿Están ahí? Vamos a seguir con... Asumo que están ahí, así que voy a seguir. Ya. Bueno, en la parte B nos piden la velocidad en este punto, ¿cierto? Por lo tanto, también vamos a usar conservación de la energía, pero acá es distinto. O sea, no es distinto. Hay un parámetro que nos va a cambiar. Bueno, entonces de nuevo tenemos nuestro ciclo. Bueno, tenemos nuestra rampa, ¿cierto? Y tenemos nuestro momento inicial y vamos a tener nuestro momento final. ¿Cierto? Por lo tanto, nuestra energía final va a ser m por b sub c al cuadrado medios más la rotacional más un mg por h, ¿ya? Pero ojo, este h va a ser este de adelante. Ya. ¿Cómo calculamos ese HCM? Bueno, tenemos nuestro... hagamos esto. Tenemos nuestro... Imagínense que esta parte de acá es esto. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos... Y nuestro círculo va a estar aquí. Ya. Sabemos que esto acá es R, ¿cierto? Por lo tanto, este de aquí, perdón, por lo tanto, esto de acá va a ser R menos R, ¿cierto? Hasta el centro de masa. Por lo tanto, podemos calcular esto de acá. Digamos que esto es L, ¿ya? Y como sabemos que esto es pi cuartos, podemos decir que L, perdón, el coseno de pi cuartos va a ser cateto adyacente, es decir, L partido en hipotenusa, R menos R. Por lo tanto, L es igual a R menos R coseno de pi cuartos. ¿Ya? Con esto, nuestro HCM, como va a ser esto de aquí, tenemos que determinar en el fondo este pedazo. ¿Cierto? Y eso simplemente va a ser R menos L. Por lo tanto, HCM es igual a R, R menos R menos R coseno de pi cuartos. El semestre pasado hice este mismo ejercicio en ayudantía y expliqué mal el HCM y me confundí y fue una lata. Y después tuve que mandar una aclaración. Entonces, ¿entendieron cómo se sacaba el HCM? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, ya, qué bueno. Bueno, igual en la pauta, esto está con mucho más colores. Se los voy a mostrar. Que... Les puse todo tipo de colores para que se lograran entender esto, pero el año pasado me tupí caleta con esto y yo creo que ahora también me puedo tupido, pero si no entendieron, me dicen. O me mandan un mail, ustedes saben. Yo puedo contestar a las 4 de la mañana sin necesidad. Ya. Entonces, como conocemos HCM ahora, decimos que la energía final, entonces va a ser m por b sub c al cuadrado medios más el ICM por el omega al cuadrado en c
medios más el mg por HCM, ¿cierto? Pero bueno, lo reemplazamos después. Y ahora hacemos conservación de la energía. E inicial es igual a el final, ¿ya? Entonces, desarrollamos nuestra E final. Tenemos que es mg. Ah, bueno, y acuérdense la condición de rodadura. BC partido R es igual a WS. Por lo tanto, mg, esto no es mg, esto va a ser m por b sub c al cuadrado medios más ICM. ¿Cuánto era ICM? M por R al cuadrado. M por R al cuadrado medios, ¿no? Medios por el omega c al cuadrado, que va a ser b sub c al cuadrado partido en r al cuadrado, por esto de acá, por un medio, más mg por r menos r coseno de pi cuartos. Ya. Simplifiquemos términos. Bueno, y esto al final es igual. Esto acá. Nuestro final y nuestro inicial es mg por r más h. Igual. Ya. Se nos van los m. Y se nos van los... Se nos va este r con este r. Y acá podemos unir esto. Que análogo a la parte A, ¿se acuerdan que hayamos unido y no haya quedado 3 por BC, ¿cierto? Por lo tanto, esto me queda 3BC cuadrado cuartos más G por R menos, o primer paréntesis, esto va a ser R menos R coseno de pi cuartos más R coseno de pi cuartos. Por lo tanto, esto me va a quedar G por R menos GR coseno de pi cuartos más G por R coseno de pi cuartos. ¿Vale? Y todo esto es igual a G por R más G por H. Entonces, juntemos términos, acá nos va a quedar GR menos GR coseno de pi cuartos menos GR más GR coseno de pi cuartos más GH igual a 3BC cuadrado cuartos. ¿Ya? Y juntemos. Entonces esto es lo mismo que tener GR por 1 menos coseno de pi cuartos menos o más menos luego acá me dio menos signo, ¿no? Ya menos GR de 1 menos coseno de pi cuartos más GH igual a 3BC cuadrado cuartos. Ya, pues, y acá podemos nuevamente factorizar. Vamos a factorizar por G, 1 menos coseno de pi cuartos, ¿vale? Por R, perdón, R menos R. ¿Cierto? ¿Me siguen todos? Más G. Creo que acá me quedé un signo porque acá me debería dar R menos R. Así que lo voy a revisar.
El GR coseno de pi cuartos, sí. ¿No era el pasado como negativo? no nos he pasado como negativo. Es que No, estaba pero positivo el otro, ¿no? ¿O cuál? y el otro, el que está al lado, porque. No. Me equivoqué yo. Pero esto me debería quedar R menos R. A ver, ¿qué voy a poner aquí, no? Si alguien lo es, sería bacán que me diga. A ver, voy a hacer esto de nuevo. Bueno, a ver, dejemos el GH acá. O sea, claro que es lógico, pero es que R menos R, si lo dais vuelta, no es lo mismo, ¿cachai? Yo sé que en temas de signo va a estar bien, pero en términos de valor, no. Entonces GH es igual a 3BC cuadrado medios, perdón, cuartos, ya, más G. Ahora factorización al tiro, ¿cierto? Entonces podemos decir que GR por 1 menos coseno. Más. Pasemos este GR para acá. Restando, ¿cierto? Por lo tanto, acá podemos decir que es menos GR por 1 menos coseno. Acá nos di vuelta, ¿cierto? Ya. Y acá sí podemos factorizar por G, R menos R de 1 menos coseno. Ahí sí. 3BC cuadrado cuartos más, y esto es igual a GH. Por lo tanto, podemos despejar como BC cuadrado igual a 4G partido en 3, paréntesis de H, menos G por R menos R por 1 menos coseno de pi cuartos. Y todo esto en raíz. Esa sería la parte B. Delante estábamos bien cuando nos había dado R menos R, porque acá iba a haber un negativo. Por eso, y ese negativo da vuelta a esto. Así que está bien. Pero bueno. ¿Cómo fue que calculaste el HCM? Ya, buena pregunta. Ya. Voy a explicar encima de la pauta para que se entienda. Ya. Si se fijan, el centro de masa, nosotros tenemos que buscar la altura del centro de masa respecto al cero, ¿cierto? Que va a ser esta de acá. Y esa de acá, en el fondo, como no la podemos encontrar directo, tenemos que tratar de buscarla por otra parte, ¿no? Y la mejor parte es buscarla como en esta recta, ¿ya? Y este de acá va a ser lo mismo que este de acá. Y nosotros sabemos que todo esto es R, ¿cierto? Porque como estamos en un círculo, en una circunferencia de radio R, y nosotros sabemos que esto es R, basta con restarle este pedazo de acá, ¿ya? Porque todo este pedazo menos este pedazo al final va a ser HCM, ¿ya? Y este L se encuentra con trigonometría de un triángulo rectángulo, que lo puse acá. Si tú tienes L, ¿ya? Y tú sabes que el cateto es R menos R, ¿ya? Y tenemos un ángulo, decimos que el coseno de pi cuartos es cateto adyacente, ¿cierto? Dividido en la hipotenusa. Por lo tanto, va a ser L, que es el cateto adyacente, partido en la hipotenusa, y podemos despejar L en puros datos conocidos, ¿ya? Y finalmente, como sabemos que
este HCM va a ser R menos L, R, ¿cierto? Menos L. Despejamos, o sea, reemplazamos los valores, ¿cierto? Sabemos que L es esto, por lo tanto, HCM va a ser R menos todo el L. No sé si entendiste mejor, Anita. Ya, bueno. ¿Alguna otra duda del ejercicio B? Perdón, del ejercicio 2. ¿Por qué sería R menos R? ¿En dónde? Acá, acá. Porque dijimos que eso no es la hipotenusa es R menos R. Eso es la hipotenusa, ¿cierto? Sí. Sí, ¿Por qué en ese caso sería R menos R? Eso es porque el R chiquita es lo que mide la circunferencia, bueno, claro, porque el cilindro. el R chiquitita sería como esto de acá, ¿Mm? como eso. Por lo tanto, Ujú. esto va a ser R menos SR, ¿cachai? Ah, ya. Entiendo. Ya, entendí. ¿Cierto, no? Se cacha eso, ¿no? Sí, sí. Ya. Eso sería el ejercicio 2. Ahora vamos con el 3. Entonces acá, problema 3. Ya. El problema 3 nos dicen que tenemos una esfera homogénea de masa M y radio R. Ya, ahora el radio ya no es R chico, ahora es R grande. Rueda sin deslizar por un plano inclinado con un ángulo de beta. ¿Ya? Y nos dan el momento de inercia de la esfera maciza. ¿Ya? No, en el punto 1 piden dibujar las fuerzas que actúan sobre la esfera y expresar las ecuaciones de dinámica de rotación y traslación. Entonces, vamos a tener nuestro plano, vamos a tener nuestra superesfera y definamos los ejes así. Esto sí y esto sí. ¿Ya? Porque si lo definimos como normal, vamos a tener que sacar muchos ángulos y al final es muy engorroso. Entonces así es mejor. Entonces tenemos acá un MG, ¿cierto? Tenemos una fuerza de roce, tenemos una normal, tenemos bueno, esto no se pone en el DCL, pero es para que vean hacia dónde se mueve, una CM, ¿ya? Y bueno, y podemos descomponer el MG en así y así. Y como sabemos que esto es beta, podemos llegar y decir que esto va a ser mg coseno de beta y este es mg seno de beta. Por lo tanto, nuestras ecuaciones de movimiento en X tenemos nuestro mg seno de beta menos la fuerza de roce igual a la masa por ACM. Y en Y tenemos una normal menos mg coseno de beta igual a 0. ¿Cierto? Bueno, acá podemos llegar a decir que la normal es mg coseno de beta. ¿Qué otras ecuaciones tenemos? Vamos a tener la del torque, sumatoria de torque, respecto al centro de masa. ¿Qué torque tenemos? Si se fijan, la única fuerza que genera torque es esta. ¿Ya? Acuérdense que el torque, va a ser un dibujito. Si tenemos un círculo acá, imagínense que tenemos, no sé, una tensión acá, una fuerza rosa acá, y acá muchas fuerzas.
Imagínense. ¿Ya? La única fuerza que generan torque va a ser esta. Va a ser esta y esta. Porque todas estas salen del centro de masa y no generan rotación. O sea, torque, en el fondo. ¿Ya? Entonces, el torque respecto al centro de masa va a ser la fuerza de roce, ¿cierto? Por la distancia perpendicular, que va a ser R, y positivo, por la regla de la mano derecha, ¿cierto? Y esto va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa por alfa, la aceleración angular, ¿ya? Y sabemos que esto aquí es 2/5 de mr cuadrado por alfa, y acá es fr por r, ¿ya? Y por último tenemos también las ecuaciones de la condición de rodadura. Que va a hacer que el ACM es igual a R por alfa. ¿Se acuerdan que en el resumen habíamos visto esa fórmula? Ahora, en la parte B, nos dicen calcular la aceleración del centro de masa, la aceleración angular y la fuerza de rozamiento, es decir, la fuerza de roce. Ya. Entonces, partamos despejando lo que conocemos o lo que hemos calculado. Entonces, podemos decir que la fuerza de roce por R, o despejemos la fuerza de roce de número 1. Fíjese que esto es. Entonces, de 1, decimos que la fuerza de roce es igual a mg seno de beta menos m por ac. ¿Ya? Pero fíjense que conocemos acá el ACM. Por lo tanto, fuerza de roce es igual a mg seno de beta menos ma por r por alfa. Y también conocemos alfa de acá. Porque alfa al final va a ser, se va este con este. Por lo tanto, alfa va a ser 5fr partido en 2n. Por lo tanto, tenemos aquí que fr es igual a mg seno de beta menos m por r por, por 5fr partido en 2mr. Y acá despejamos términos. rm, y juntamos las fuerzas de roce, ¿cierto? Por lo tanto, fuerza de roce más 5 medios fuerza de roce es igual a mg seno de beta. Juntamos esto, nos queda que 7 medios fuerza de roce es igual a mg seno de beta. Finalmente, la fuerza de roce es igual a 2mg seno de beta partido en 7. ¿Se entendió cómo saqué la fuerza de roce? Ahora, con la fuerza de roce ya conocida, podemos despejar alfa, ¿cierto? Por esta de acá. Por esta de acá. Entonces, fuerza de roce por R era igual a 2m, perdón, 2/5 m por r cuadrado por alfa. Entonces, despejemos esto y nos queda que alfa es igual a 5fr partido en 2m. Y reemplazando fr, entonces nos queda que alfa es igual a 5g seno de beta partido en 7r.
Y finalmente, la aceleración del centro de masa es simplemente alfa por r. Por lo tanto, Cm va a ser 5G seno de beta partido en 7. ¿De dónde sale la relación de Dworkin con la fuerza de roce? ¿Me podéis repetir no te entendí muy bien la pregunta? O sea, ¿cómo calculaste el torque, en verdad? ¿Cómo calculaste el torque? Ah, ya. Lo voy a explicar acá. Ya. El torque, la única fuerza que nos genera torque al final va a ser la fuerza de roce. ¿Vale? Que era algo así, ¿cierto? Era como acá. ¿Verdad? Y este era el plano, imagínate. Ese era el plano. ¿Ya? Y este es el centro de masa, ¿vale? Por lo tanto, la distancia de la fuerza, del punto de aplicación de la fuerza al centro es R. Y como nosotros sabemos, el torque es distancia por fuerza. Por lo tanto, va a ser la fuerza de roce, que es la fuerza, por la distancia, R. ¿Vale? Y esto es la sumatoria de torque. Y la fórmula que estamos ocupando acá es que la sumatoria de torque es igual al momento de inercia respecto al centro de masa por el alfa. Y así sacamos esa relación. Dale. Dale, gracias, cachito. Dale. ¿Alguna otra duda? O pasamos al C, que es la última parte. Ya, pasamos a la parte C. Entonces, en la parte C nos dicen, si inicialmente se contrae en reposo, es decir, velocidad sub 0 igual 0, calcular la velocidad del centro de masa cuando la cuestión haya bajado L. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestro plano, ¿cierto? Tenemos nuestra pelota, que va a bajar hasta acá, a una distancia de L. ¿Ya? Entonces, vamos a usar conservación de la energía. Por lo tanto, necesitamos el momento inicial y el momento final. ¿Ya? Como parte del reposo, la energía inicial va a ser mg por h. ¿Ya? Pero ¿cuánto es h? Entonces, si sabemos, digámosle que esto acá hasta acá es L, y que esto acá hasta acá es L más un h. ¿Vale? Por lo tanto, esto acá es h más L. ¿Ya? Y nuestra E final va a ser la masa por la velocidad de ese punto, velocidad final al cuadrado medios, más la rotacional, más la potencial. ¿Ya? Ahora hay que encontrar H, o lo encontramos después, ¿verdad? Porque lo encontramos después, para no tener tanto parámetro en la ecuación. ¿Ya? Entonces, igualamos la energía. Entonces tenemos que nuestra energía inicial va a ser mg por L más mg por h igual a m por velocidad final al cuadrado medios más ICM. ¿Se acuerdan cuánto era el ICM? Esto acá. 2mr cuadrado partido en 5 por, usemos la condición de rodadura, porque en este caso rueda sin resbalar, ¿cierto? Porque como hay fuerza de roce, si no hubiera fuerza de roce, la cuestión resbalaría. ¿Ya? Es otro punto importante en que te pueden decir que la condición de rodadura se cumple. ¿Cachai? Porque si acá, si bien no nos dicen que rueda sin resbalar, lo podemos asumir porque hay... bueno, igual no, bueno, acá en verdad nos dicen, pero si no les dijeran, pero sí les dice que es roce, pueden asumirlo. ¿Ya? Entonces,
si sabemos que WC va a ser B sub C partido en R, entonces B sub C al cuadrado partido en R al cuadrado. Este de acá es un R mayúscula, por si acaso. Más mg por L. Acá se nos va esto, ¿cierto? Y nos queda ¿qué? Ahí también se nos va a ir esto. Y nos queda ¿qué? mg por h es igual a partido en 10, 5m más 4m, nos queda 9. No, este es por 5, 5 más 9, m de por f al cuadrado. ¿Cierto? José, Sí. la ayudantía del semestre pasado, las que di en YouTube, la Dale. ayudantía 3 hiciste lo mismo. O sea, Sí. es de la misma materia, porque Sí. se me cortó un poco entonces para ver ese video. Ya, vale. No, pero este Gracias. también lo subo. No, sí sé, pero para verlo al toque después de esto. Igual, esta ayudantía es la misma que hice el semestre pasado. Ya, la ayudantía 3. Son Ya, las mismas que perfecto, hice. gracias. Ojo que pero ojalá que si hice ayudantía, el 2 no lo tomé en cuenta, el ejercicio, porque se lo expliqué mal. El O sea, no lo ejercicio expliqué 2, mal. Sí, el ejercicio 2 expliqué mal lo del HCM. ¿Cachai? Entonces, perfecto. si veis ese video y te quedáis con esa explicación, te voy a equivocar después. ¿Cachai? Ya, perfecto, gracias. Vale. Bueno, entonces nos queda 9 partidos en... Así que algo acá no me calza. A ver, si yo multiplico por 2. Bueno, ya. Sí. Ya. Bueno, entonces, ahora hay que encontrar, para despejar B sub F, hay que encontrar H. Por lo tanto, vamos a tener nuestro triángulo. Y habíamos dicho que este punto hasta acá y este punto hasta acá, esto era L. Esto es L y esto es H. Pero como hay que encontrar solo H, y nos dicen que este ángulo es beta, por lo tanto este ángulo también va a ser beta, y sabemos que esto es L, H va a ser L coseno seno de beta. ¿Cierto? Acá también se nos pueden ir las masas. Y entonces nos queda G por H, GL seno de beta, es igual a 9 B sub F cuadrado partido en 10. Acá, no sé por qué, algo me tuve equivocado. Creo que era 7 partido en 10. ¿Sí o no? Sí, era 7 partido en 10. ¿Y por qué Porque puse mal? el de abajo, el 2mr cuadrado, creo que había un 2 abajo también. Es BF partido 2. 2 por 5. Buena, ya, eso era, gracias. Muchas gracias. Ya, bueno, te pasaste. Y acá podemos despejar entonces B sub F. Y nos queda que es 10G por L seno de beta partido en 7 al cuadrado.
¿ya? Y en el enunciado nos piden la velocidad angular y la del centro de masa, ¿ya? Y como sabemos que el angular es simplemente la del centro de masa, que en este caso es la velocidad final, partido en R, basta con dividir la cuestión en R. Por lo tanto, queda que es la raíz de 10G L seno de beta partido en 7R cuadrado. ¿Se entendió o queda alguna duda? Ah, las M se van, ¿no? Sí, las M se iban, efectivamente. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, si no tienen más dudas, lo dejamos hasta acá. Esa era la ayudantía. Yo creo que sí, es que para la próxima clase, o sea, para la próxima ayudantía no han visto más materia aparte de rotación y traslación. Yo creo que la próxima ayudantía vamos a hacer el control del semestre pasado de esta materia, que era súper completo. Tenía como 6 preguntas, así que hagamos eso en la próxima. Bueno, ahí les confirmo. ¿Podrías volver a explicar la B de este mismo problema? La B, sí. Ya. Nos piden la velocidad del centro de masa en este punto y el omega en este punto, ¿ya? Y nos dicen que esto ha bajado L. Esa es la única información que nos dan, ¿vale? Por lo tanto, nosotros conservamos la energía, ¿ya? La energía inicial, ¿cierto? Es esta de acá, que es solo la potencial porque no hay velocidad. Ah, la B, perdón. La B. ¿Qué nos pide? Ah, ya. Bueno, la B, entonces, en la B lo que hay que hacer acá es, nos pedían la fuerza roce, el alfa y el AC, ¿vale? Y todo se saca de estas fórmulas, ¿vale? Porque si te fijáis, acá tenemos 5 ecuaciones y 3 incógnitas, entonces puedes llegar a todo con todo. ¿Vale? Acá tenemos una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones, 4 ecuaciones, 5 ecuaciones. Y tenemos 3 incógnitas, que va a ser el ACM, la fuerza roce y el alfa. ¿Ya? Bueno, yo en primer lugar acá lo que hice fue despejar la fuerza roce de la ecuación 1, ¿ya? Entonces pasé el MSM para otro lado y despejé fuerza roce, ¿ya? Pero acá tenemos dos incógnitas, la fuerza roce y el ACM. Pero por la condición de rodadura, tú sabes que la aceleración del centro de masa es R por alfa. Por lo tanto, reemplacé R por alfa acá. Pero nuevamente, alfa no lo conozco y eso fuerza roce tampoco. Por lo tanto, el alfa, que lo despejé del torque, ya que hemos llegado que alfa es 5 medios FR partido en MR, lo reemplacé acá, y si acá simplemente hay que hacer el álgebra y despejar la fuerza de roce, ¿ya? Bueno, y con la fuerza de roce conocida, mediante la misma fuerza de la ecuación de torque, si esta le ponemos 2, mediante la misma ecuación de torque, podemos despejar alfa, ¿ya? Y acá está alfa. Y por último, como la condición de rodadura te dice que el ACM es igual a R por alfa, simplemente multiplicamos alfa por R para encontrar la aceleración del centro de masa. No sé si ahí te queda un poco más claro. Y el torque es igual a la fuerza de roce, porque la fuerza de roce es la que, porque como no hay estática, porque esa es como la fuerza que actúa o genera el movimiento, ¿no? Claro, la fuerza de roce es la única que te genera torque. Ya. ¿Cachai? Entiendo. Porque si te fijáis, todas las demás salen del centro de masa. Centro de masa. Uh-huh. Bueno, teóricamente la normal sale de acá, ¿ya? Pero como está en ángulo 90, en el fondo tú vas a hacer esto en n por 0, ¿cachai? Uh-huh. Entiendo.
Ya. Eso. No sé si alguien Comprendo. más tiene alguna otra duda. Bueno, lo dejamos hasta acá entonces. Eh, que tengan un buen término de semana. Ánimo con todas las cosas. Y bueno, cualquier duda me hablan al mail, po, o por Canvas o por donde quieran, en verdad. Yo feliz de ayudar. Vale, José, te pasaste. Que estés bien.